Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar sobre la Ley de Protección de Datos Personales y Ciberseguridad. Soy Héctor Lascar, soy el Global CEO de Zebra. Estamos comprometidos en ofrecerles las mejores herramientas y conocimientos para que sus empresas se adapten a los cambios normativos y protejan sus activos más valiosos, los datos. En ese contexto, desde Zebra, en conjunto con Anquita Osorio, 4i y la Asociación de Marketing Digital y Data de Chile, AMDD, organizamos una nueva edición de nuestro webinar Ley de Protección de Datos, donde abordaremos los principales cambios que trae la legislación, su implicancia en marketing y negocios digitales y cómo podemos adaptarnos a tiempo. Ya queda menos de un año, estamos a menos de 365 días a la entrada en vigencia de esta nueva normativa, así que es por eso que desde Cedra queremos incentivar y educar a todos nuestros clientes, a toda nuestra comunidad, para poder enseñarles de mejor manera y prepararnos de mejor manera para esta nueva legislación. Les quiero recordar que esta sesión va a ser grabada, después vamos a poder compartirles las presentaciones, les vamos a compartir el video para que lo puedan revisar en tranquilidad por cualquier duda que tengan y pueden hacer preguntas durante la actividad. A la derecha abajo en Google Meet hay una sección que dice preguntas en en los puntitos, preguntas y respuestas, y ahí pueden ir dejando las preguntas para ir leyéndoselas a los distintos expositores. Para comenzar, quiero presentarle a nuestra... Tenemos dos grandes invitados hoy, pero vamos a partir con nuestra gran primera invitada, una referente en todo el mundo de marketing y la data. Muy bienvenida Alejandra Ravera, es la gerente general de la Asociación de Marketing Digital y Data, AMDD, y hoy nos va a acompañar con su charla, con su presentación, Marketing con Consentimiento. Bienvenida Muchas, Alejandra. muchas gracias por esta invitación. Creo que es una tremenda oportunidad de efectivamente contar qué es lo que está pasando con el tema de protección de datos personales. Además que tú bien dices que faltan menos de 365 días porque la ley empieza a regir el 1 de diciembre del 2026 y hace unos pocos meses atrás pregunté por LinkedIn si sabían cuándo empezaba a regir la ley y mucha gente no sabe todavía y eso me preocupa porque en la MD tú sabes que hemos hablado del tema durante, no solamente Años. durante el último año desde que salió la ley, sino que desde ya hace más de 10 años que nuestro Consejo de Ética y Autorregulación viene hablando del tema. Nosotros tenemos un código de ética y autorregulación que está hace muchos años, en el fondo, circulando entre nuestros socios y que efectivamente es una muy buena guía para poder estar al día, pero sin duda que la ley es bastante va a ser bastante más compleja porque las multas son muy altas y uno como que tiende a sentir que no le va a tocar, sobre todo las agencias sienten, bueno, pero yo no soy dueño de la base de datos, por lo tanto a mí no me va a tocar, por lo tanto da lo mismo y no da lo mismo. Nosotros en la MED tenemos un curso de protección de datos personales que es muy robusto, que lo dictan nuestros 4 abogados expertos en datos, que son Macarena Gatica, que es la presidenta de nuestro consejo, que es una abogada experta en datos, está Elías Mor, que es de Estudio Kerry, está Caro Cabrera, que también tiene un estudio de abogados experto en datos, y está Bernadetta Briones, que es de Enel, y ellos 4 dictan este curso que es de muy alto nivel, y este curso es gratuito para todos los socios y todos los colaboradores de las empresas socias, gratuito. Y para los no socios se venden 10 UF por persona, o sea, no es un curso de ahí nomás, es un curso realmente potente. Y la verdad es que solamente hay casi 300 personas haciendo el curso. Entonces yo digo, ¿cómo no aprovechamos las herramientas que tenemos gratuitas para poder ponernos al día? Entonces este es un llamado de atención para nuestros socios y para los que no lo son, para que por favor nos contacten y sepan que existe hoy día la posibilidad de hacer este curso y realmente ponernos las pilas, porque nos queda menos de un año. Y cuando nosotros conversamos con las personas que han sufrido en el fondo esta normativa en Europa con la GDPR, sabemos que 2 años no era suficiente y ya nos queda menos de un año. Entonces, básicamente eso les quiero decir. Pero hoy día mi presentación no va a hablar específicamente de la ley, porque entiendo que hay otro invitado que va a hablar específicamente de la cosa más dura, sino que quiero hablar desde el mundo del marketing, del por qué es tan importante el tema de la protección de datos personales desde el mundo de las comunicaciones. No quiero irme a la parte legal porque yo no soy abogado ni experta legal, a pesar de que estos últimos 2 años he estado inmersa en el mundo legal, que a mí me parecía muy fome antes, pero hoy día me parece de una riqueza increíble.
quiero hablar desde el mundo del marketing porque creo que acá hay un tema, uno se tiene que portar bien, y esto se lo robé a Vero Novoa, que es nuestra ejecutiva comercial en AMD. Uno tiene que portarse bien no porque va a venir la ley a esposarnos y a hallarnos presos porque nos estamos haciendo las cosas mal. Uno se tiene que portar bien porque hay un compromiso ético. Y en marketing nos portamos bien porque hay una reputación de marca, una reputación corporativa detrás, y mientras mejor reputación tengamos como marca, finalmente mejor para la marca y mejor para la rentabilidad del negocio, evidentemente. Así es que me gustaría que partiéramos con la presentación, que entiendo que la van a proyectar. Si la podemos proyectar, por favor, para partir. Bueno, acá les voy a contar cómo la ley de protección de datos personales redefine el marketing digital en Chile. Vámonos a la primera lámina. Acá lo que les quiero contar finalmente es que esta ley no es una actualización técnica. Acá lo que estamos hablando es que se redefine el tablero competitivo. En el marketing, acá lo que estamos diciendo es que el marketing deja atrás la improvisación y entra en la era del dato con propósito. Porque el respeto, como parte del valor de marca y de la confianza, finalmente esto se traduce en una ventaja competitiva, que es lo que les estaba diciendo anteriormente. Finalmente es una ventaja estratégica. Las marcas que entienden este giro no solo se van a adaptar, sino que finalmente van a ser las que lideren esto. Y esto nos hace pasar a la siguiente lámina, donde hablamos de los datos como identidad y no como combustible. Nosotros, ¿no podemos ir a la otra lámina, por favor? Ahí. No, a la anterior, perdón. Ahí. Estamos hablando de el marketing como identidad y no como combustible. Durante mucho tiempo nosotros hablábamos del dato como el nuevo petróleo. Yo lo escuché muchas veces. Pero esta lógica ya no se aplica, ya es un poco anticuada, porque cada dato, nosotros tenemos que entender que cada dato es una persona, una historia, hay un acto de confianza detrás de cada persona. Y la ley nos obliga finalmente a honrar este vínculo que tenemos con las personas, porque las marcas que internalizan esta mirada finalmente van a construir relaciones que son mucho más profundas y mucho más memorables con las personas. Y esto me lleva a la lámina número 3, que habla de la transparencia como lenguaje de marca. Porque las políticas que son opacas, que no son transparentes, y los consentimientos que son confusos, estos consentimientos que nosotros antes aceptábamos términos y condiciones y veíamos un chorizo de información larguísimo, que nadie tenía ganas de leer, que seguimos teniéndolo, digámoslo, que nadie tiene ganas de leer, finalmente quedaron súper atrás. Esto ya no puede pasar. La transparencia se convierte en un activo que es estratégico para las marcas, en un lenguaje que es emocional y que eleva la credibilidad de las marcas. Cuando una marca explica con claridad qué es lo que está haciendo con tus datos, genera un vínculo que es infinitamente más fuerte y que cualquier táctica de segmentación avanzada va a ser infinitamente más poderosa. Y esto, por supuesto, me lleva a pensar en la lámina número 4, que habla del consentimiento como una oportunidad de la marca. Porque finalmente pedir permiso no es un trámite, es un momento de una relación con un otro. Esto es identidad, es experiencia. Cuando el consentimiento está bien diseñado, está bien hecho, lo que transmite es respeto y personalidad. El respeto bien ejecutado siempre se convierte en algo mucho mejor que una presión o un artificio legal. Y esto me lleva a pensar en la siguiente lámina, en la número 5, donde los datos sensibles que están en esta ley muy bien escritos y que es como el punto diferencial de la GDPR, es un territorio que es sagrado. Acá estamos hablando de, perdón, ahí está, sí, no estaba mirando la presentación, no la veía en la lámina. Acá estamos hablando de los datos sensibles y nos ponemos en la mirada de los niños, de los adolescentes, de la salud, de la biometría, y aquí por supuesto que no hay grises. Estamos hablando del manejo responsable de estos datos, porque esto también proyecta madurez, proyecta seriedad y proyecta empatía. Esta es una línea ética que define a las marcas que entienden el impacto del actuar. Aquí estamos hablando de los datos, por ejemplo, de las clínicas, de todo lo que tiene que ver con salud, de los seguros médicos, de los seguros de vida, de todo lo que tiene que ver con datos que podrían llegar a impactar la vida de las personas. Los menores de edad también, ojo.
Entonces, este es un tema sumamente importante que no lo tiene la GDPR, que lo tiene la ley chilena y que nos tenemos que hacer cargo. Y aquí pasamos a la siguiente lámina, que tiene que ver con la transparencia más la privacidad, porque esta ecuación de transparencia más privacidad, ¿en qué se traduce? En que hay marcas más humanas, y este es un espacio tremendo de reputación corporativa. En la apertura y la protección, nosotros tenemos que pensar que la apertura y la protección finalmente no compiten entre sí. El valor aquí está en encontrar ese equilibrio, el equilibrio entre lo que se muestra y lo que se resguarda. Las marcas que dominan este balance, lo que va a pasar es que se van a transformar en más confiables, en marcas que son más cálidas y mucho más responsables. Y esa es la ecuación que hay que buscar, la que hay que encontrar. No hay que tenerle miedo a la regulación, al revés, hay que usarla en favor de nosotros. Y esto me lleva a la siguiente lámina, que habla del interés legítimo como disciplina estratégica. Todos estamos asustados, decimos, bueno, viene una ley que nos viene a amarrar. No nos viene a amarrar, al revés, nos viene a hacer pensar de una manera distinta, de una manera más responsable y más ética. Y aquí hay un punto tremendamente importante. El remarketing improvisado hoy día ya no tiene espacio. Acá el interés legítimo exige criterio, exige ética y exige estrategia. Y quien entienda esta base legal va a poder diseñar experiencias quizás muchísimo más relevantes y obviamente menos intrusivas. Todos sabemos lo que significa intrusivo. Todos nos hemos visto expuestos a remarketing absolutamente intrusivo. Esto se acabó. Aquí tenemos que lograr un marketing más efectivo y alineado a las expectativas ciudadanas. Y esto nos lleva a la siguiente lámina, que habla de la privacidad desde el diseño, que tiene que ver con la creatividad con propósito. Y aquí quiero hablar del privacy by design, que finalmente lo que hace no es limitar la creatividad, sino que potenciarla. Y aquí lo que nos invita es a pensar campañas con coherencia, obviamente, con claridad y con intención desde el inicio. Porque las evaluaciones de impacto funcionan como un mapa, que lo que hace es permitirnos innovar sin sobresalto finalmente, con responsabilidad y obviamente con ambición al mismo tiempo. Y esto nos lleva a pensar en la siguiente lámina, que es el análisis de los riesgos como motor de mejorar nuestras ideas creativas. Porque cuando nosotros analizamos los riesgos, esto no detiene el marketing y la comunicación. Lo que hace es hacerlo mucho más inteligente. Porque lo que hacemos es identificar esas vulnerabilidades tempranas y fortalecer nuestras campañas, sin duda. Porque lo que hace es reducir las improvisaciones y permite enfocarnos mucho más en lo que funciona, enfocarnos en ese performance real, un marketing que entiende el riesgo y que es un marketing que es mucho más preciso y mucho más seguro. Y esto nos lleva a la siguiente lámina, que es un mercado global que tiene reglas sumamente claras. Y aquí quiero hacer énfasis en el uso de las herramientas internacionales como los ads, el CRM, la automatización, los analytics, que finalmente no se prohíben, lo que se hace es que se contextualizan, porque la ley lo que exige es criterio, no renuncia. Aquí no estamos renunciando a la tecnología, al revés. Cuando las capacidades globales se combinan con el cumplimiento inteligente, lo que se crea es una ventaja competitiva que es sumamente real. Y aquí en la siguiente lámina, quiero hablar de un cargo que finalmente, o sea, hay muchas empresas o muchas personas que lo consideran un cargo nuevo, que es el famoso DPO, que es el socio estratégico del CMO, pero que no es tan nuevo, lleva bastante tiempo, que es el famoso delegado de protección de datos personales, que ya hoy día dejó de ser el personaje que frena las actividades. Durante mucho tiempo el DPO fue como el que decía que no. Y hoy día es el personaje que se convierte en el guardián de la reputación y el habilitador de la innovación segura. Y cuando marketing y el DPO trabajan como socios estratégicos, la organización gana solidez, gana velocidad y gana visión de liderazgo a largo plazo. Porque el DPO y el marketing tienen que trabajar en conjunto para poder hacer todo lo que les acabo de decir recién. Y esa es la visión estratégica a largo plazo. Y aquí pasamos a la siguiente lámina, que tiene que ver con la Agencia de Protección de Datos Personales, una agencia que va a tener un peso real, eso es lo que esperamos, todavía no está constituida, se va a constituir semanas antes de el inicio de regir la ley. Esta va a ser una autoridad autónoma, técnica y con capacidad sancionadora significativa. Todos sabemos las sanciones que van a haber y seguramente lo vamos a hablar después en la próxima presentación. Y lejos de representar una amenaza, lo que creo yo es que va a impulsar a una industria a profesionalizar los procesos,
a ordenar las prácticas y a elevar los estándares que deberían ya existir. Va a ser un marketing más serio. Es también, porque un marketing más serio sin duda también es un marketing más competitivo. Y esto también nos lleva a la siguiente lámina, que es una cultura preventiva como sello del futuro, obviamente. Porque las multas obviamente importan, sin duda que importan, porque una multa como las que están establecidas en la nueva ley pueden cerrar una empresa. Pero lo que más importa, lo que más golpea es la pérdida de confianza en una marca y la pérdida de una comunidad. Y la cultura preventiva, finalmente, no es burocracia, es la construcción de la marca a largo plazo, lo que nos ha costado construir una marca a largo plazo y que se vea en desmedro por un mal actuar. Y las organizaciones que la incorporan, lo que van a hacer es fortalecer su reputación y generar los vínculos duraderos. Por lo tanto, vámonos a la última lámina. La conclusión es que tenemos un marketing, vamos a tener un marketing que sea más elegante, más estratégico, más humano. Y lo que hace esta ley no es achicar el marketing, lo enaltece. Lo instala la privacidad como un valor que sea central y la confianza como una verdadera ventaja competitiva. Porque las marcas que entienden este cambio van a ser las que conquisten las audiencias que están hoy día saturadas y obviamente que son audiencias que son exigentes. Y la ventaja del futuro no es el dato, la ventaja del futuro es la confianza. Y eso es lo que queremos en el fondo transmitirle y que por favor se pongan las pilas y que entiendan que, dale nomás a la última, y que entiendan que esto finalmente es reputación corporativa y no es solamente una ley más que hay que seguir. Así es que eso es mi llamado, es un llamado de atención y que por favor entren a MDD y se informen del curso porque es gratis para los socios y ahí está todo lo que tienen que saber. Aquí No sé, tenemos ¿hay la más primera preguntas? pregunta. Hugo Ah, Moreno nos pregunta, ¿cuál consideras que es el principal desafío de marketing una vez se implemente la ley? el primer desafío de marketing es lo que les comentaba. Yo creo que es entender, lo primero es entender que para poder comunicar a una audiencia específica, lo primero que tienes que hacer es pedir permiso y no pedir perdón. Lo que hacíamos antes, que ese es el típico dicho, ¿qué es lo que prefieres, pedir permiso o pedir perdón? Eh, Nosotros hoy día tenemos un marketing mucho... Antes, yo soy un dinosaurio de la publicidad, llevo más de 30 años trabajando en publicidad y antes nosotros comunicábamos a la bandada, ¿cierto? Hacíamos comerciales de televisión que se pauteaban en la tele y que llegaban a todo el mundo y daba lo mismo. Cuando empieza, de hecho, cuando empieza la AMD hace 30 años atrás, hacíamos comunicación directa al nombre y apellido, etcétera. Hipersegmentada, donde tú envías la comunicación uno a uno, sabes perfectamente a qué le estás hablando. El punto es que hoy día tú necesitas el consentimiento informado, inequívoco, específico y además con tiempo de caducidad. O sea, tú tienes que saber que, o sea, esa persona te tiene que autorizar a que tú le mandes información y específica, inequívoca. Y además ese dato tú lo tienes que, tú tienes que saber cuánto tiempo puedes usar ese dato. Entonces tú tienes que pedirle permiso a esa persona para mandarle la información que le quieres mandar. Si esa persona no te ha dado la autorización, no te ha dado el permiso, tú no le puedes comunicar. Y ese es el mayor desafío. En el fondo, entender que hoy día no podemos comunicar nada que no sea autorizado. Y entender y respetar a nuestras audiencias finalmente. Y yo creo que ese es el mayor desafío que tenemos las marcas, como entender que ya no podemos seguir trabajando como trabajábamos antes. Y que tenemos que encontrar nuevas estrategias y formas de creatividad que nos permitan comunicarnos con nuestras audiencias y ser mucho más empáticos, entender que hoy día ya no va a ser como antes, ya no va a ser yo le comunico y después veo. Tenemos otra pregunta de Sofía Lermanda. Muchas gracias por la charla. Me gustaría preguntar cómo vemos esto en la práctica, cómo se transparenta y cómo se utiliza como beneficio de cara a los usuarios clientes. Lo que pasa es que en la práctica es bien complejo explicarlo en este webinar porque por eso hay un curso de 6 módulos que es larguísimo. Es bien, no es complejo en realidad, es bien interesante el curso porque te ponen en todos los escenarios, hay muchos escenarios en el fondo. ¿Cómo se lleva a la práctica? En términos bien generales, acá lo importante es, si tú comunicas desde tus plataformas, da lo mismo, porque en el fondo si la gente viene a ti, no hay problema. El problema es cuando tú vas a las personas.
Cuando tú vas directamente a una persona con nombre y apellido que es identificable, porque ese es el dato personal, cuando la persona es identificable y tú puedes trazar en el fondo y puedes identificar a esa persona con nombre y apellido, ese es el problema. Cuando tú vas a comunicar desde tus redes sociales, desde tu página web o masivamente, da lo mismo, tú puedes seguir trabajando como has trabajado hasta ahora. El problema es cuando le vas a comunicar a una persona con nombre y apellido. Y es ahí donde yo invito a toda la audiencia a hacer el curso, porque ese es el mayor desafío. Si yo sé que una persona, por ejemplo, si una persona le estoy mandando un email desde hace muchos años, le estoy mandando un email donde le estoy informando acerca de un producto X que me ha comprado siempre, pero yo no tengo el consentimiento de esa persona informado. Ojo, porque no porque yo le haya mandado durante muchos años el mail a esa persona para que y me haya hecho la recompra durante mucho tiempo, eso no significa que esa persona me esté autorizando que yo le siga mandando ese mail. Entonces, por favor, nos queda un año. Preocupémonos de recibir el consentimiento informado, inequívoco, específico y con fecha de caducidad. Que eso es lo mínimo. Hagamos el curso, no nos cuesta nada. Muchas gracias, Alejandra. ¿Hay alguna pregunta adicional? ¿No? ¿Sí? Parece que no. Súper. Bueno, queda abierto y después te mandamos más preguntas si No es hay que problema. llegan y vamos a compartir todo esto. Así que muchas gracias nuevamente, Alejandra, por tu gran charla, con tu gran participación y por esto que vienes trabajándolo hace bastante tiempo desde la MDD, impulsando todo este trabajo con esta nueva ley implementada. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para ir educando más a nuestra comunidad. Muchas gracias a ti por invitarnos. Eso, ahí vamos a dar, nosotros en leyprotecciondatos.cl vamos a ir generando más contenido, vamos a ir sumando también más contenido de la AMD, no solamente desde estas charlas, sino que también esa página se va a ir construyendo poco a poco con más información para todos los usuarios. Perfecto. Gracias. Gracias, Ale. Bueno, voy yo ahora, así que muy rápido porque los invitados principales son los que tienen que brillar en esta sesión. Entonces voy rápidamente a mostrarles. Ahí me cuentan si ven todos bien mi pantalla. Sí. Listo. Entonces, rápidamente, ¿quiénes somos nosotros? Dado que ya tuvimos la primera presentación, somos Zebra. Nosotros tenemos dos grandes líneas de servicios. Somos una Full Service Marketing Agency y también somos Software Business Consultant. ¿Vale? Entonces, estos dos mundos, que es los servicios de marketing y los servicios de software, se conectan muy fuerte con la ley de protección de datos personales. Y hoy les quiero hablar de dos cosas. Uno, desde el mundo del software, hay muchos software que hoy en día nosotros estamos implementando, que somos partner y queremos recomendar mucho para ustedes. El principal tiene que ver con HubSpot, que es el CRM. Usted ahora con la nueva protección de datos personales, que lo va a explicitar muchísimo de mejor manera Eduardo en unos minutos desde la ley misma, tenemos que tener un lugar donde tenga toda la trazabilidad de mis datos, donde si alguien me pregunta cómo obtuve el dato, pueda demostrar desde dónde vino, desde una campaña de anuncios, si fue de una publicación en redes sociales, si fue un correo electrónico que me mandaron, si es un formulario que me llenaron, y esa trazabilidad la tengo que tener en un lugar, y ese lugar que el que nosotros recomendamos es HubSpot. Por otro lado, tenemos otro software que complementan esta oferta, que es Atom, por ejemplo, y Treble, que tiene que ver con WhatsApp. Hoy en día también las personas muchas veces hacen clic to WhatsApp dentro de un sitio web y empiezan una conversación y tengo que tener esa trazabilidad, no en los teléfonos personales de mi equipo comercial o mi equipo, sino que en el número de la empresa y en un software de la empresa que pueda tener la trazabilidad. Y finalmente, AirCall tiene que ver con la telefonía. También tengo llamada entrante, tengo llamada saliente y muchas veces estoy perdiendo el control sobre esa información y quiero tener esa trazabilidad. Así que ese es el tipo de software que nosotros implementamos y justamente el otro servicio fuerte es la integración. Nosotros nos integramos con distintos servicios. Hoy en día pasa, en Estados Unidos está medido que 180 softwares es el promedio que están teniendo las empresas hoy en día. Tienen un software para una cosa, un software para otra cosa, etcétera, etcétera. En Chile, lamentablemente, aún no está medido, pero es importante ir conectando a lo menos lo que ya tengo. Que no sean silos de información, sino que la información esté conectada para poder tener la trazabilidad y poder cumplir la ley.
Actualmente nosotros somos el partner del año en Latinoamérica, llevamos más de 400 implementaciones de CRM y felices también de poder ayudarlos en el futuro con esto. ¿Por qué HubSpot? ¿Por qué lo recomendamos? Principalmente porque nos permite tener el viaje completo del cliente. No solamente preocuparnos de uno de los silos, que es la parte de búsqueda de un lead o de captación de una oportunidad de un anónimo, sino que poder tenerlo desde que es un anónimo, pasarlo a prospecto, llevarlo a ser cliente y convertirlo en un promotor. Eso muchas veces las empresas hoy en día en Chile la tienen en muchas partes, en muchas bases de datos y no van a poder cumplir la normativa. Por lo tanto, el tenerlo en un solo lugar es lo que va a ayudar a poder cumplir la ley y ustedes tener la trazabilidad completa. Nosotros lo recomendamos justamente por eso, porque dentro de todas las alternativas, entre muchos CRM que existen en el mercado, a mí me gusta y a nuestros clientes les gusta por tres cosas. Es fácil de usar, empieza a generar resultados rápidamente y está unificado. No es que después tenga que conectarme con una herramienta de servicio, no es que después tenga que conectarme con una herramienta para la fuerza de ventas, sino que voy a tener todo centralizado a través de estos distintos hubs o áreas del software para poder conectarlo. Así que esa es una recomendación y es una de las formas con que nosotros hoy en día estamos ayudando a distintos clientes de consumo masivo, automotriz, educación, industria de la salud, etcétera, a cumplir con la nueva normativa. Y lo segundo, y conectándolo un poquito más con el tema de la charla y no yéndome tanto al software, hoy en día es importante adoptar una estrategia de marketing que esté centrada en la privacidad. El 80%, según el estudio Norton LifeLock, del 80% de los clientes hoy en día están preocupados por su privacidad en Internet. El 67% tienen la sensación de que perdieron el control de cómo se están recopilando y cómo se están usando sus datos personales. Y 60% de los clientes no confía en que su privacidad esté protegida por las empresas cuyos servicios o productos están utilizando en línea. Entonces, tus leads y quienes visitan tu sitio web se están volviendo más precavidos con cómo las empresas acceden y usan sus datos. Esto ya no es solamente una estrategia porque viene la ley y hay que cumplirla desde el 1 de diciembre del 2026. Esto es también cómo yo me conecto con mis clientes, cómo me conecto con mis leads para cumplir la normativa y tenemos que demostrar eso, que nosotros respetamos las preferencias de los clientes y tenemos que llevar un enfoque a publicidad donde prioricemos la privacidad, un enfoque donde prioricemos la privacidad del usuario y la protección de datos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Entender las normativas sobre la privacidad. Vamos a ir con Eduardo para verlo en mayor profundidad. Lleven a cabo una auditoría sobre privacidad. Analicen las formas como hoy en día, cuáles son todos los puntos de contacto donde su organización está recogiendo información personal, cómo la están utilizando y cómo la están compartiendo. Entiendan su política de privacidad, revísenla, actualícenla según la nueva normativa y siempre trabajen de cerca con su departamento legal para introducir los cambios que reflejen con exactitud cómo están utilizando estos datos. Tengan las configuraciones correctas dentro de su página web, dentro de su formulario, dentro de sus campañas de anuncios, de las configuraciones correctas del consentimiento de los usuarios. Los banners de cookie, los campos de consentimiento de los formularios y los centros de gestión de preferencia. Y ahí es donde nosotros típicamente recomendamos HubSpot porque se activa rápidamente el poder cumplir la normativa en cada uno de los formularios para poder tener el consentimiento. Súper fácil para los que tengan o después lo podemos revisar. Uno va al icono de configuración, para la parte de privacidad de datos y lo activa y lo personaliza a sus propias políticas de privacidad de los datos para cumplir con la normativa. La invitación es que inviertan en tecnología que están respetando la publicidad y hay algunas herramientas también de Google que pueden ser muy interesantes, como el Google Tag Manager, el modo consentimiento de Google y en Google Ads poder crear campañas que respetan los datos sin dejar de hacer publicidad personalizada. Nuestra recomendación, siempre sean ustedes dueños de esto.
nos pasa mucho con clientes que pierden las cuentas publicitarias porque eran de la agencia. Las cuentas deberían ser de ustedes y nosotros somos como agencia las empresas que vamos a acceder, pero ustedes son los dueños de las cuentas publicitarias, ustedes son los dueños de su página web, ustedes son los dueños del Google Tag Manager. Preocúpense de que eso sea así. Analicen, típicamente les recomiendo que analicen y mejoren sus procesos con mayor frecuencia. Consideran que esto es algo colectivo, no es algo solo del departamento legal. Involucren al departamento de marketing, involucren al departamento de ventas, de atención al consumidor. Más allá de solo lo legal, tiene que ser un trabajo colectivo, un esfuerzo colectivo, y sean conscientes que todas estas soluciones van a ser adaptadas en el tiempo. Cuesta adaptar, pero vamos a cumplir con la privacidad de los datos personales de nuestros usuarios y nuestros clientes. ¿Vale? ¿Qué cosas hoy en día estamos recopilando datos sobre los visitantes? Los formularios, donde recolectamos nombres, direcciones de correo electrónico, datos demográficos, intereses, la encuesta, donde recolectamos comentarios a lo largo del recorrido del cliente, y los chatbots o hoy en día también los agentes de inteligencia artificial que están asistiendo ininterrumpidamente 24/7 en nuestro sitio web o nuestras redes. Entonces, la lógica de esto es hacer código, implementar códigos de seguimiento, de analítica, pero que cumplan con la normativa legal, que cumplan con la gestión de cookies y el consentimiento mientras navega. Y ahí hay códigos que podemos recomendar, como los códigos de seguimiento de HubSpot o códigos externos, como les hablaba del Google Tag Manager. El etiquetado de sitios, que significa que el proceso de añadir fragmentos de código conocidos como etiquetas en los sitios web con el fin de recopilar datos y seguimiento. Estas etiquetas de seguimiento las tienen Meta, las tienen Google, las tienen muchas de las aplicaciones CRM que utilizamos, y es para tener la trazabilidad del seguimiento de las conversiones, hacer etiquetas de remarketing, tener los píxeles de seguimiento. Y este tipo de etiqueta nuevamente se pueden utilizar si es que estamos conscientes, si es que nosotros administramos correctamente esta data. Por ejemplo, el Tag Manager nos va a permitir implementar estas opciones de gestión de consentimiento, como los banners de cookies, las ventanas emergentes, las etiquetas, poder configurarlas, poder modificarlas correctamente y acceder a todos los cambios que están pasando para poder tener la trazabilidad. Y estas reglas van a permitirnos manejar correctamente los datos y nuevamente, insisto, tener el consentimiento de cada visitante para poder administrar esa información. ¿Ya? La invitación es que se adapte a un enfoque centrado en la privacidad, centren la mayoría también de los esfuerzos en sus anuncios. Si quieren triunfar a largo plazo, también optimicen el sitio web, no solamente los anuncios, para poder cumplir con esto y con las funciones de Google, de HubSpot. Desde Zebra los podemos ayudar correctamente a cumplir la normativa legal. ¿Vale? Listo, ahora vamos con el peso pesado de esta mañana para ver en profundidad qué es la nueva ley, cómo se comporta la nueva ley y cómo vamos a adaptarnos a esto. Entonces tenemos un gran invitado que nos acompaña, es Eduardo Anguita, socio de Anguita Osorio, y les va a contar un poquito más de la ley, lo duro de la ley, lo que hay que saber, lo grande, lo que busca la ley y cómo cambia respecto a otras leyes que estamos acostumbrados a vivir, sino que acá tenemos que prepararnos y no solamente esperar a que pasen las cosas. Así que, Eduardo, nuevamente muchas gracias por ser parte de Ley Protección de Datos.cl y por acompañarnos en este segundo webinar desde Zebra, Anguita Osorio y 4i. Bien, gracias Héctor. Voy a compartir pantalla. No sé si lo logro fácilmente. Oye, nada, primero, Alejandra, Héctor, gracias por las presentaciones. Creo que nos ayudan a contextualizar algo que es importante y yo creo que al final todos lo estamos viviendo de cada uno de las distintas un poco trincheras en las que está.
que efectivamente aquí, y yo lo veo más como, por supuesto, desde la perspectiva legal, Chile es un país que ha vivido una transformación legal importante en muchísimos frentes. De hecho, esta es una de varias normas que han ido saliendo, son todas bastante similares en estructura, les voy a ir explicando un poco por qué. Pero esencialmente, y voy a pasar inmediatamente a la primera diapositiva, ¿qué es lo que sucede? Hay una, y aquí lo que quiero intentar hacer un poco para una presentación breve, y hay un desafío, como decía Alejandra, esto va para un curso, bueno, varios cursos, la verdad. La idea un poco hoy día poder transmitirles un poco de geografía, dónde estamos, qué se viene, qué cambia, y un poquito, tal vez un poquito tomando la pregunta que hizo Sofía, es cómo se ve esto, qué está perfecto que uno diga que está complicado y todo, pero un poco ir tirando un poco la pelota al piso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que históricamente uno cuando entrega el dato, su dato, ya sea, oye, en Chile tenemos un tema de root, pasamos el root, y la verdad es que todo el mundo tiene nuestro root, hay una página donde se puede ver el root, y estamos muy acostumbrados, bueno, los teléfonos, tuvo que cambiar la ley para que no nos dejaran de llamar, ahora resulta que nos llaman mucho más, pero sabemos que nos están llamando un número spam. Estamos acostumbrados a perder el control de nuestros datos. Estamos acostumbrados a perder que una vez que uno entrega el dato, que se vaya al mundo y no tener claro qué pasa con él. Y lo que termina pasando, y solamente como contexto, es que uno a medida, y esto es muy interesante, a medida que esto comienza por supuesto desde el marketing, yo creo que esto es uno de los grandes impulsores de todo esto, es que efectivamente los datos son increíblemente valiosos. Son increíblemente valiosos porque permiten, por supuesto, cuando parte Facebook, uno sabe si la persona qué edad tiene, qué le gusta más o menos, si tiene algún hobby, si tiene alguna preferencia, qué películas le gusta. Uno comenzó a darles información a estas plataformas. Y esto hoy día ha evolucionado a lo que se llama el perfilamiento. ¿Qué es el perfilamiento? Es que tú cuando estás en Instagram o estás en TikTok o lo que sea, o en Google, por supuesto, en cualquier plataforma, la plataforma conoce muchísimo sobre ti, sabe quién eres. Google tiene entre 30, 40 indicadores sobre ti, si tu grupo etario, cuánto ganas más o menos, si estás casado o no, sabe si estás felizmente casado o no, o sea, tiene una cantidad de información sobre ti que uno se funcionaría esta información. Este tipo de normas, por supuesto, uno puede acceder a ella y uno le puede pedir a Google que te diga todo lo que sabe sobre ti y todo lo que tiene registrado, y uno queda impresionado porque uno puede descargar un archivo de solamente 5 o 6 gigas de información que tiene sobre ti. Entonces, y este perfilamiento y esta acumulación de información tiene un siguiente efecto que lo estamos viendo hoy, que es una se descubre la tecnología para hacerlo, se vuelve tan predictivo que se generan los Large Language Models y terminamos con inteligencia artificial, que lo que no es otra cosa que la acumulación, vamos a decir, inteligente, matemática de información. Entonces resulta que la información cada día vemos que es más poderosa. Y al final resulta que aquel que la entrega, que somos nosotros, perdemos total control sobre ella. Ese es el contexto tal vez más inicial. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley? Chile, nuevamente un poquito de historia, Chile estuvo muchos años en esto. Chile quería ser muy ágil y no lo logramos, así que GDPR tiene muchísimo tiempo, lo que es bueno porque nos permite entender cómo se va a ver en Chile, pero nosotros copiamos GDPR. No completamente, le hicimos a la chilena, por supuesto, hay cosas que son distintas, cosas que el DPO es distinto, las multas son distintas, pero vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuáles son los grandes cambios para partir de ya? Primero, la fiscalización. Se hablaba un poquito antes, la fiscalización se modifica completamente en el sentido de que, y aquí nosotros hablamos del costo de la fiscalización. En Chile existía una ley, la ley original, que en su tiempo también Chile era un país bien adelantado. ¿Qué es lo que vemos? Que tú antes, el día de hoy, tú podrías demandar por el mal uso de tus datos, pero la palabra clave es que tienes que demandar. Y hay un proceso por el cual tienes que gastar dinero, contratar abogados y hacer efectivo tus derechos. Luego lo que sucede, y eso cambia, porque ahora resulta que bajo la nueva norma, es una agencia de protección de datos, que uno va a poder acudir a ella y ahí será el aparato del Estado el que actúe. Entonces, efectivamente, lo que pasa es que el costo de transacción para hacer efectivo tus derechos, y vamos a hablar un poquito de eso también,
baja significativamente porque para ti pasó de contratar un abogado a simplemente denunciar. Entonces hay una fiscalización activa y esa fiscalización activa baja los costos de transacción y por lo tanto empodera al que se llama titular de datos, que somos todos nosotros a quienes se refieren los datos. Hablábamos de, y vamos a hablar un poquito más de algunos detalles de este tema de los derechos y de cómo se manifiesta. Por supuesto, hablábamos de un estándar, el estándar tipo de GDPR. Esto nos deja, por supuesto, en el estándar más fuerte que hay. GDPR es increíblemente intensa. Es tan intensa que los europeos siempre están pensando si es muy intensa. Siempre hay un péndulo acá. Nosotros estamos en la versión más intensa. Entonces vamos a ver un poquito cómo se ve eso. Y hay un tema de riesgo que es muy importante. Y esto está, nuevamente, estos son temas normativos que se ven en varias partes, pero aquí es muy potente, y esto es importante. El riesgo no es, dice, muy estratégico, significa que ya no lo puedo delegar. ¿Qué significa esto? Que la ley es como una obra de teatro, tiene varios actores. Entonces, el primero es el titular, es a quien refiere el dato, pero el otro es el otro actor es el responsable. Ese es su nombre. El responsable es usualmente el que crea el dato, el que registra el correo, el número, la edad, lo que sea. Y esa persona es responsable y no hay forma de salir de esa responsabilidad. No la puedo pasar a un tercero. La responsabilidad es de la empresa, de quien registra el dato. Y un poco lo que hablábamos, que por lo tanto, esta es una nueva responsabilidad que cambia significativamente la forma en que piensan sus riesgos aquellas empresas, especialmente aquellas empresas que son muy orientadas al uso del dato, como tal vez algunos de los que están acá son. Entonces, hay un cambio significativo, vamos a hablar de un cambio más, y yo creo que es importante en las fechas, o sea, hasta hace poquito estamos a un año de que se implemente. También me sumo a lo que decía Alejandra, un año es muy poquito. Nosotros estamos trabajando con varias personas y la verdad en este tema, y uno se da cuenta que toma tiempo porque hay cambios muy significativos y que afectan, la verdad es que a toda la empresa. Entonces, vamos a partir un poco por otro, y es lo que siempre nos preguntan, que son el mundo de las multas, y porque al final, ¿qué es lo que tiende a suceder? Pero uno no parte. Todas estas leyes, y valoro todas estas leyes porque estoy hablando de la ley de delito económico, la ley marco de seguridad, la ley de protección de datos, la ley de seguridad privada, estas son todas leyes nuevas que han salido, la ley fintech, todas tienen una lógica, como también bien decía Alejandra, que ya pedir perdón a la ley no le gusta. La ley, de hecho, lo encuentra terrible. Dice, la verdad es que si tú incumples la ley, pedir perdón no debería ser suficiente. Entonces, todas estas normas nuevas vienen con multas enormes, vienen con multas que son, incluso la más pequeña, es una multa que para la mayoría de las empresas medianas debería ser existencial. Y esa es un poco la lógica de esta norma. La norma es, usted, si llega al punto del incumplimiento es que falló en algo. Entonces es importante que usted prevenga. ¿Y cómo yo me aseguro que usted prevenga? Poniendo estas multas que son enormes. Y de hecho las multas fue un gran punto de discusión, porque en GDPR las multas son 10 multas, es decir, probablemente lo han visto, cuando se multa a Google por 500 millones de euros, es porque las multas de GDPR son proporcionales a lo que las empresas hacen. Ya en Chile no quedó así. Pero siguen siendo normas, yo pongo algunos ejemplos. Me falta dar más barritas, poner los ejemplos de las distintas multas. Está la leve va de 0 a $350.000 más o menos. La grave, estas son todas leyes atrocistas, así que no hay de leve, uno se salta grave, no hay intermedio. Luego está la grave es de 0 a $750.000 más o menos. Y luego está la gravísima, que es de 0 a, ahí como dice, aproximadamente $1,5 millones. También son leyes que aborrecen la reincidencia, diciendo que aquellas empresas que reinciden pueden tener, se les puede hasta triplicar la multa. Entonces, finalmente, todas estas lógicas de multa es esencialmente que la multa sea un disuasivo muy importante, es decir, si alguna empresa se ve involucrada en algún tipo de fiscalización por la Agencia de Protección de Datos, va a enfrentarse probablemente a un riesgo existencial. Más allá de que también es un riesgo reputacional enorme, las personas que, o las empresas que se ven en filtraciones de datos, la verdad es que sufre mucho su reputación porque la gente, como también decía Alejandra, pierde la confianza.
y la confianza es esencialmente probablemente una de las monedas de cambio más importantes que tiene hoy día las empresas. Es tanto así que nosotros lo que vemos en el tiempo que estas grandes causas legales, por supuesto no tenemos causas de protección de datos, las vamos a tener, pero todas las causas que tienen que ver con libre competencia, con delito económico, en fin, cada vez que sucede algo, el caso venta, o está el caso de la farmacia, el caso de la farmacia se estudia en el mundo de la reputación, porque resulta que ahora llega con eso, permite el espacio a un doctor Simi, que tiene mejor reputación, porque no es parte de esa historia, el caso Confort, en los casos de libre competencia, nosotros lo asimilamos un poquito a eso, pero la reputación esencialmente es probablemente el mayor costo, especialmente si eres una empresa cuyo giro central son los datos. Si tú no puedes asegurarle a tu cliente que tú eres del más alto estándar en protección de datos y probablemente un poquito en ciberseguridad, vas a perder porque son tan grandes las multas y la responsabilidad, como dije, no es delegable. Vamos a ver un poquito del rol del encargado de datos, que tus mismos clientes te van a comenzar a preguntar si es que no lo están haciendo ya. O sea, las agencias de marketing, si hay agencias, y pensando un poco en el mundo del marketing, ustedes van a tener un rol muy importante en la cadena de valor porque ustedes también, en algunos casos, también lo mencionaba Héctor, puede ser que traten datos de terceros y eso también es parte de la responsabilidad. Entonces, un poco solo haciendo esa historia, es una ley que cambia significativamente las cosas. Y un poco entrando en este mundo, ¿cómo se ve esto? El cambio probablemente más relevante, que nosotros más centramos en el principio de accountability o responsabilidad, que es que ya no existe esta lógica de, oye, si es que se asume, por así decirlo, de que tú no estabas incumpliendo la ley. Es una lógica de, la verdad, la otra persona tenía que probar que tú eres el incumplidor o dabas mal uso a los ahora resulta que no, resulta que la ley parte de la lógica en que tú eres responsable y debes ser capaz de evidenciar que tienes las medidas necesarias para proteger los datos y has diseñado tu negocio para la protección de datos. ¿Cuál es la herramienta clave? Y aquí nuevamente hay cosas que tengo que hacer muy rápido. El modelo de prevención de infracciones. Y aquí, un poco intentando darle contexto, el modelo de prevención de infracciones y cómo uno implementa, lo vamos a ver un segundo más, pero el modelo de prevención de infracciones es esencialmente la hoja de ruta, es la guía de cómo uno establece todo lo que hemos hablado hasta ahora. Hoy hemos hablado de tienes que tener consentimiento. Bueno, la forma en que tú vas a obtener el conocimiento, de acuerdo a tu modelo de negocio, va a estar en el modelo de prevención de infracciones. Toda tu estructura de cómo vas a asegurarte de que los datos estén bien protegidos, lo vas a tener, o ya tienes el consentimiento, las bases de ilícito para usarlos, van a estar en tu manual de prevención de infracciones. Pensando en el manual de prevención de infracciones, también lo que nos sucede es que al final los programas de cumplimiento de datos son un poquito más amplios. Hablan de varias cosas. Entonces, no solo un documento. Entonces, me doy el minuto de algunas características o documentos adicionales al manual de prevención de infracciones. Está un poco pensando en cómo tú vas a hacer este proceso. Primero hay que levantar qué datos tienes, qué datos personales tienes en tu empresa. ¿Son tuyos? ¿Son terceros? ¿Dónde están estos datos? ¿Están en una base de datos? ¿Están en un Excel flotando en algún computador? Los computadores son tuyos de la empresa, son de los trabajadores. ¿Cómo se accede a esos datos? ¿Hay un Active Directory? ¿O hay un sistema de usuarios? ¿O la verdad es que es todo muy libre? Y uno lo que hace cuando hace tu inventario de datos es que tú dices, ya, tengo estos datos personales. Tengo, ya sabes que registro la gente que, o sea, tengo los nombres en los CRM, un poco lo que habla Héctor, tengo nombres en el CRM, tengo los datos de nómina de mis trabajadores, tengo los datos de licencia, tengo una cantidad de información importante sobre mi propia gente y sobre el resto. Y lo que uno va haciendo en el registro del inventario de datos, el registro de actividades de tratamiento, es que uno dice, ya, tengo el dato tanto, yo registro tal dato del CRM o registro tal dato de la persona que le hace clic a una app y lo registro y esto queda registrado, bueno, cuál información es, cómo la obtuve, cuál es mi base de licitud, no voy a tener mucho tiempo entrar en la base de licitud, basta decir que la ley exige que tú para tratar cualquier dato tengas una base de licitud, es decir, tengas algo que te autorice a usarlo. Y podría ser, por ejemplo, como bien decía Alejandra, el consentimiento, podría ser el interés legítimo, hay varias opciones ahí que son una de las cosas que uno diseña. Entonces el registro de actividad de tratamiento al final, piénsenlo,
un Excel. Al principio uno tiene hay software, hay cosas mucho más sofisticadas, pero uno al final va tomando lista, inventario de todo lo que uno hace, tiene en datos y lo que hace con esos datos, poner la base de licitud, porque la ley me autoriza a usarlo, quién es el responsable de mi empresa, la gerencia tanto, la gerencia tanto, la gerencia tanto, también como decía Alejandra, cuánto tiempo los tengo para siempre, que la ley no le gusta mucho, pero no está ahí, los tengo para siempre por algún motivo muy, muy calificado, los tengo 1 año, los tengo 2 años, estoy esperando prescripción, estoy esperando otras cosas. Entonces, finalmente, lo que termina sucediendo es que tengo yo un registro de todos los datos y por qué los uso, y para qué los uso, quién los usa y cuánto tiempo los uso. Y esa es la foto inicial. Y con eso yo puedo armar, y con eso ya yo puedo comenzar a decir, ya, esta es mi realidad de los datos, esto es lo que tengo de los datos, estos procesos están bien, estos no están tan bien, tengo papeles sueltos, tengo cosas que están mal registradas, tal vez es momento de consolidar información, todo el asunto, y lo mismo nos pasa mucho con el caso de Local Actor, y sabes que es momento de consolidar todo en el CRM, es momento de consolidar todo en mi Human Resources Software, hay veces que uno consolida. Tengo estas bases de datos que las tengo desde el año 2010 y nunca la verdad es que las tengo y no sé muy bien qué hacer con ellas. Todas esas cosas son cosas que uno tiene que analizar, ¿ya? Entonces, política y procedimientos que uno establece, de cómo uno maneja los datos, los procedimientos de acceso, hay que minimizar los accesos, es decir, no todo el mundo puede ver todos los datos, anonimización, yo creo que eso son cosas más de y por supuesto, la designación de un responsable. Tú no puedes, y esto es común nuevamente en todas las leyes, tú tienes que establecer un responsable de datos porque, a qué me refiero a la comunidad, es que a estas leyes les gusta generar estas multas enormes, estas nuevas exigencias y después generar un cargo al interior de la empresa como el oficial de cumplimiento, el encargado de seguridad, el CISO en ciberseguridad y aquí el encargado de protección de datos. Es una persona que tiene un rol, a diferencia de GDPR, el GDPR es casi un ombudsman, es una persona que protege los datos, aquí quedó más bien como un asesor, una persona que te ayuda. Esos son elementos y uno cuando trata de pensar en el aterrizaje de datos es que tú tienes que vivir este proceso por el cual tú entiendes cuáles son tus datos, entiendes cómo los usas, por qué los usas y luego generar los procesos para proteger esos datos y tener las bases de licitud para utilizarlos. Yo diría que eso, y si quedáramos hasta ahí, ese es como el corazón de lo que les quiero comentar ahora y en algunas otras slides breves de distintas cosas más de detalle, pero esto es el corazón. Esto es un poco muy legalista, por supuesto. Y aquí hay cosas que me interesa hablar del negocio, pero legalistamente esto es. Este es el manual, esto es lo que uno tiene que hacer, uno tiene que hacer un inventario, tiene que hacer sus procesos, tiene que entender lo que está haciendo. Y en ese proceso salen muchas cosas interesantes, por supuesto, que afectan directamente el corazón del negocio. Hablamos en todo esto de las bases de licitud, probablemente una de las bases de licitud más importantes es el consentimiento, y hay otras, pero la verdad es que me gustaría solamente detenerme acá porque es una que se cita siempre y es la por default, por así decirlo. Hay otras, por ejemplo, hay una licitud que es el contrato. Si tú tienes un contrato con alguien y para prestarle el servicio necesitas tratar sus datos, eso es suficiente, va a ser licitud. No necesitas el consentimiento. De hecho, lo que termina sucediendo en países que son tipo GDPR es que la gente huye un poco del consentimiento, porque el consentimiento es muy exigente. Entonces se busca armar un contrato, se busca que los términos y condiciones de su plataforma estén bien hechos, y uno va armando también ahí estrategias comerciales. Pero es importante, porque yo creo que estas son preguntas que aparecen siempre. El consentimiento tiene ciertos requisitos, que debe ser libre, específico, inequívoco e informado. No se puede condicionar el servicio al consentimiento. O sea, el servicio, y aquí es donde está un poco la distinción. Si tú tienes una lógica que es con consentimiento, tú no puedes decir, oye, si no me das tu consentimiento, no te doy lo que te iba a dar. Tú puedes no darlo, e igual deberían dar el servicio. Es distinto si la persona firma un contrato contigo y resulta que para tú poder prestar el servicio tienes que tratar sus datos. Son dos mundos distintos. Pero efectivamente debe ser libre. Segundo, específico aquí, porque el consentimiento viene de la antigua ley. Específico significa que tú ya no puedes poner en tu línea, oye, tú me pasas tus datos para lo que sea, para siempre. Era un poco lo que se hacía. Eso ya no existe. Eso ya no corre.
la verdad es que tiene que ser súper específico. Yo te doy mi autorización para, en el caso de este webinar, era, oye, para darte contactos del webinar, y aparte teníamos otro cuadrito que decía, oye, tal vez te podríamos contactar por temas comerciales. Son dos cosas distintas. Una es para lo que tú me estás, que es el webinar. Otra es para temas comerciales. Son dos autorizaciones distintas, dos consentimientos distintos que son irregulares. Segundo, tercero, inequívoco. Es decir, ya no existe esto del auto opt-in, que era muy usual, es decir, que tú, cuando estés avanzando en la página o te estés metiendo tus datos, los checkbox están prellenados con un ticket. Entonces tú metes next y seguís ahí. Eso ya no se puede hacer. Tiene que estar apagada ese ticket. La persona tiene que hacer ella el clic. Este es un ejemplo de muchos otros que de ahí de que sea inequívoco, pero esencialmente eso. Informado es que tiene que saber específicamente qué está autorizando, no solamente porque tenemos ley de protección de datos, la página, si se dan cuenta, nosotros pusimos abajo una tabla completa de todo lo que se iba a hacer, quiénes son los encargados, cuáles son los límites, todo. Porque finalmente la idea es que la persona sepa exactamente lo que está autorizando. Estos son ejemplos de cómo uno maneja consentimiento, y uno ya que maneja este tipo de flujo es lo que deberían estar probablemente pensando cuando al fondo de dato integral ustedes tienen un RAT, y en su RAT dicen, ¿sabes que hay ciertas cosas que sacamos con consentimiento? Pasa a nuestra base de licitud, esa es la forma en que nosotros tenemos esta información, la gente hace clic, mete sus datos, en fin, en un landing page. Entonces es con consentimiento, y bueno, la landing page está bien hecha, cuál es nuestro estándar, cuál va a ser nuestro protocolo de landing page, en fin, y uno comienza a armar cuál es nuestro aviso de privacidad, y uno comienza a armar eso para estar preparado. Luego, y yo creo que este otro elemento que es importante, que es tenerlo presente, lo hablaba al principio, baja las costos de transacción, es que todas las empresas van a tener que tener algún tipo de canal para que los terceros titulares de los datos se conecten con ustedes y puedan pedirles su propia información. Los derechos altos, como dice su nombre, acceso, supresión, portabilidad, rectificación, oposición, bloqueo. Hay ciertas cosas que tienen que ver aquí, se llaman arco más, porque son más derechos que las 4 letras. En el fondo, ¿qué significa? Alguien te puede decir, oye, ¿qué información? Y esto, todas las empresas que están sujetas a GDPR, usted lo puede hacer con Google, lo puede hacer con Spotify, lo puede hacer con... La verdad es que la mayoría de los software hoy día lo permiten, por este mismo tipo de norma, es que tú tienes que ser capaz, cuando alguien te pide información sobre ella, tú tienes que responder. ¿Cuál es el desafío técnico? Y es la pregunta que ustedes deberían estar haciéndose durante el próximo año, es, ¿tengo esa capacidad? Uno va a abrir un Google Forms mañana. La pregunta es, si te llega una solicitud de alguien que dice, oye, necesito que me des toda la información que tienes sobre mí, si la tienes a la mano, o va a ser imposible, porque el plazo son 30 días, es muy breve, y no responder es una falta grave. Como le decía, es una ley atrocista, por lo tanto, en el fondo, las faltas leves son muy pequeñas, son cosas como tener ligeramente tu aviso de privacidad podría ser leve, pero al final casi todas las otras cosas pasan rápidamente a gravísimas. Entonces hay un plazo de respuesta muy corto, esto no oculta que hay un plazo de respuesta aún más corto, especial, para cuando la gente te dice que detengas el uso. Es decir, alguna persona te escribe, que quiero que congeles el uso de mis datos mientras tú buscas, qué sé yo, quiero que congeles el uso de mis datos, o tiene un plazo muchísimo más breve, que son 2 días. Entonces, todos estos plazos, cuando son tan rápidos, no hay cómo improvisar, tienes que hacerlo rápido. Entonces, aquí simplemente muy cortito el mensaje es, hay que estar pensando en varias cosas, ¿eh? ¿Cuáles son tus datos? Que el titular te puede preguntar a ti. Si tú no lo respondes, el titular también puede ir a la agencia, y la agencia te va a preguntar a ti. Entonces, estos son procesos que uno tiene que hacer en el tiempo. Algunas cosas base del mundo del marketing, elaboración de perfiles. La elaboración de perfiles y decisión automatizada están incluidas en la norma. Tú tienes que decir en alguna parte específicamente que vas a hacer perfiles. La persona tiene que estar enterada y tiene que, ojalá, si es que está funcionando en la base de licitud del consentimiento, tiene que dar su consentimiento. Entonces, hay otras bases de licitud, pero pensando en el consentimiento, tiene que hacer clic en que tú vas a hacer un profiling de la persona. Si tú tienes un e-commerce, y en ese e-commerce tú haces el perfil de lo que la gente compra, cómo mueve el mouse, qué es lo que ve, qué sé yo, eso tiene que estar
clarísimo, y las decisiones automatizadas son especialmente, un poco por lo que le decía al principio, las decisiones automatizadas son esencialmente una forma de marketing increíblemente poderosa de manejar y entender los intereses de las personas. Bueno, eso está muy, muy mirado. Marketing directo, yo creo que esto es una de las cosas que más se ha hablado. El derecho a oposición es claro. Eso es una cosa. Ya no existe esto de que el link de unsubscribe no funciona, eso tiene que estar perfectamente, hay que probarlo, hay que funcione, hay que esté bueno. No tenerlo es una falta, que puede ser leve o grave, así que hay que mirarlo. Y lo otro muy importante es de dónde marketing directo se habla mucho también del mundo de bases de datos. Lo aprovecho de hablar porque finalmente pasa mucho esto de comprar bases de datos en blanco y negro. Con esto ya nos pasó hace poquito, que justo le llegó un tercero que le quería vender una base de datos. Eso ya no corre, porque tú no tienes cómo saber si esos datos, cómo fueron obtenidos, no tienes el consentimiento, no tienes ninguna base de licitud para usarlo, y la verdad es que se transforman en un activo más bien tóxico. Entonces, la verdad es que el día de mañana va a haber que tener uno va a tener que en el fondo tener mucho cuidado del origen de sus datos. Por eso el inventario de datos es importante, y el manejo de tus datos y las mecánicas de manejo de datos. Y minimización, ¿qué es lo que nos sucede? Que aquí hay muchos otros principios. Nuevamente tengo poco tiempo, yo creo que incluso estoy un poquito pasado allá. Nosotros teníamos una mala costumbre en Chile, que nosotros, como la ley no existía, o era una ley muy ligera, pedíamos datos para todo. Nos encantaba pedir miles de datos. Yo siempre pongo ejemplo, pedimos hasta el día de hoy el root para todo. El root para pedir un número en la farmacia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ley dice: usted tiene que pedir los datos que sean estrictamente necesarios para el objetivo y la finalidad que usted le comunica a la persona. No le puede pedir toda la información. Entonces, nosotros, que tal vez tenemos como visto positivo, tengo bases de datos súper complejas, llenas de información, resulta que eso también se puede volver tóxico en la medida en que no tengo una finalidad concreta para ello, y permiten perfilamientos para los cuales el titular de datos no habría consentido de otra forma. Entonces, estos son nuevamente, grandes ideas respecto al tema. Y con esto estamos terminando. Aquí un tema de cadena de valor. Yo creo que aquí hay un tema súper interesante para los que están en el mundo de los datos desde la perspectiva de prestadores de servicios que tratan datos de terceros. Como yo les he dicho varias veces, la responsabilidad no se puede mover. Es del titular, es del responsable. Pero el responsable, obviamente, puede ser una empresa grande, lo que sea, que no tiene todas las herramientas para tratar los datos en forma idónea, y por lo tanto lo que hace es que contrata subcontratistas de la minería, por supuesto la gente del marketing, no solamente las empresas que no tienen un gran departamento, el marketing, y ese subcontratado, esa empresa subcontratada trata una cantidad de datos muy importante y muy relevante, comerciales y personales, y resulta que, por lo tanto, y uno dice, bueno, ese tercero está tratando los datos, no el responsable. Lo que la ley le exige al responsable es que haga un acuerdo especial, se llama acuerdo de tratamiento de datos, con el tercero, donde le exija todas las medidas de seguridad necesarias y que cumpla esencialmente los estándares que tiene el responsable. Muy probablemente los que están acá, hay muchos que son encargados de datos, no titulares, se encargan de datos de terceros. Entonces, la invitación acá, y creo que esto es parte de la estrategia que nosotros creemos que es muy importante, es que y Alejandro lo mencionaba, de una ventaja competitiva, es las empresas intensivas en datos deberían estar sin duda hablando con sus clientes de este tema. Deberían ser ellos los líderes de este tema. Deberían decirle, oye, yo no te preocupes, yo ya te mando mi acuerdo de tratamiento de datos porque yo estoy al día con esto, estoy avanzado con esto. Y esa es la oportunidad que nosotros vemos comercialmente. Nosotros creemos que va a haber un vuelo o una escaparse a la calidad, porque las sanciones son tan grandes y afectan al responsable, no solo al encargado, que resulta que los responsables, que tal vez no son tan expertos, van a estar buscando a los encargados que les puedan dar la tranquilidad de que los datos que les pasan van a estar debidamente resguardados. Entonces, ustedes que están en la cadena de valor del dato, su rol es doble. En sus propios datos, su propia lógica, donde ustedes son responsables sin duda,
pero también son parte de la cadena de valor que utiliza y trata los datos y por lo tanto hay sin duda una oportunidad comercial en esta materia. Solamente ahí como yo creo que finalmente si ustedes después tienen que hablar con sus stakeholders internamente, oye, porque esto es importante más allá de las multas enormes, personalmente nosotros estamos trabajando con unos clientes, creemos que hay una oportunidad comercial real en estar primero en esto antes de que lleguen otros que lo tengan más avanzado y encuentren un espacio porque tú como empresa no estás preparado o no has hablado a tu cliente este tema y no le das la confianza de que tú tengas la capacidad de proteger los datos. ¿Cómo, y nuevamente, cómo funciona esto? Bueno, o cómo uno hace un proceso de implementación. Hay un diagnóstico que hay que hacer hay que hacer un gap de los procesos, hacer una evaluación de riesgo, y eso es probablemente un primer paso. Después, ¿cómo se hace? Se hace el MPI, se hacen los procesos, uno ve su propia cadena y ve quiénes son encargados de datos tuyos, les pide a esos encargados que firman el contrato de encargado de protección de datos, ves dónde eres tú encargado y vas a hablar con tus clientes para ofrecerles el contrato, y en el fondo tú en la fase de diseño e implementación vas armando, bien, nosotros tengo solo un ejemplo muy rápido, yo tengo un cliente que tiene una plataforma propia, y esa plataforma propia, él guarda una cantidad de datos de personas y además recibe estos datos porque es subcontratista de empresas grandes. Entonces, ¿cuál es la estrategia que estamos pensando? Y aquí uno comienza a hacer la estrategia, es decir, la verdad, el dato que me viene de la empresa grande, de subcontratistas, porque al final es una empresa grande que tiene subcontratistas, y este es otro subcontratista que recibe datos de subcontratistas, los que vienen real. Entonces, resulta que aquí en toda esta cadena no tengo tan claro la base de licitud, mientras que cuando el titular del dato se sube a mi plataforma, me firma que me da su consentimiento y por lo tanto la plataforma es mucho más limpia. Entonces, toda la lógica que estamos pensando con este cliente es cómo logramos que la gente me dé directamente su consentimiento. Les he contado que estoy trabajando con los mandantes para que estén súper enterados, para pedirles más información, para que ellos sepan que nosotros estamos súper metidos, pero también estoy pensando estratégicamente en cómo construyo yo mi propia base de datos con altos niveles de licitud y en fondo alineados para ellos. Y por último, lo más importante, no vale de nada hacer el esfuerzo que es grande de levantar todo esto si lo dejas botado, que nos pasa mucho en los programas de cumplimiento. Hay que generar una gobernanza, una instancia donde el DPO, el CISO, el Compliance Officer se juntan, nos hablan con el dueño, con el directorio, con los gerentes. No tiene por qué ser cada 2 semanas, puede ser una vez cada 6 meses, pero tiene que haber alguna gobernanza. Nuestra experiencia, yo llevo muchos años en esto, es que cuando es el DPO o el Compliance Officer o el CISO contra el mundo, contra la empresa, no se logra el efecto, se pierde el efecto. Porque la gente ve a esta persona como el enemigo, lo ve como una persona que viene a ponerle problemas y no como parte del negocio que es lo que uno quiere. Así que con eso terminamos. Simplemente la recapitulación es un riesgo regulatorio significativo con una contingencia de negocios importante. El impacto en marketing digital, que algunos que participan acá están en eso, es muy profundo, porque son empresas intensivas en datos, y que el programa de accountability, la accountability y la responsabilidad proactiva requiere generar este plan de cumplimiento. Pero por supuesto, nosotros nos dedicamos a esto, así que encantado de cualquier persona que lo quiera conversar con más detalle, así hacerlo. Así que nada, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Eduardo. Aquí ya tenemos preguntas, como esperábamos, directamente a la ley, directamente a las preguntas. Acá nos pregunta, tiene 2 preguntas Hugo Moreno Ayala. La primera es, cuando hablamos de reincidencia, ¿es reincidencia por la misma falta? ¿Qué tiempo considera la ley para hablar de reincidencia? Si cometí una falta y un año después otra falta, ¿aplica reincidencia? Sí, tendría que revisar bien en la fecha, pero es más de un año la reincidencia. Pero son 18 meses, o puede que sea incluso más. Entonces, y aquí no reincidencia sobre exactamente lo mismo, es reincidencia en faltar a la ley. Puede ser que en una te haya faltado, no respondiste a plazo un derecho a arco, y en la otra tu aviso de privacidad estaba malo, y eso es reincidencia. Así La es fácil. segunda Y efectivamente la ley pregunta... tiene un plazo muy largo para esa reincidencia. Perfecto. La segunda pregunta de Hugo es, si tengo un contrato marco con una empresa, pero un colaborador de esa empresa ejerce su derecho ARCOP, supresión, nombre, correo y cargo, ¿qué es más válido, el contrato marco o la solicitud de ese derecho ARCOP? Mira, este es un caso que
¿Cómo lo pensaría yo? Primero, tú tienes un contrato marco, ese contrato marco tiene que primero tener una cláusula de, en el fondo, de encargado de datos. Es decir, aquel que te da el dato, que sería el responsable, te tiene que decir por qué te lo da y bajo qué lógica. Si es un contrato donde las personas, en el fondo, entregan la base de licitud por la cual tú recibes el dato es un consentimiento del responsable, resulta que eso es esencialmente revocable. Entonces, si a ti te llegara una solicitud revocando, tú tendrías que comunicarle al titular, perdón, al responsable, a la empresa, decirle, oye, he recibido esta solicitud, y la verdad es que tú deberías responderle, si llegase a ser el consentimiento. Otro ejemplo, si fuera por contrato, tú eres una empresa de perro, y resulta que tú para prestar tu servicio necesitas, en el fondo, ocupar el dato de la persona, porque si no, no tienes cómo depositarle, y la empresa que te lo encargó también tiene un contrato que es el contrato de trabajo. No te puedo pagar sin saber tus datos personales. Como es todo contrato, los contratos no son revocables tan fácilmente, y en ese caso la supresión no funcionaría porque habría que primero terminar el contrato. Entonces, la verdad es que aquí es una pregunta súper interesante, pero al final lo que uno tiene que tener muy claro son sus bases de licitud. Tiene que tener muy claro qué es lo que te permite usar el dato y de dónde viene esa autorización. Perfecto. Oye, en nombre de todo el equipo de Zebra, de Enguito Osorio, 4i y la Asociación de Marketing Digital y Data de Chile, AMDD, quería agradecer a todos por ser parte de esta segunda edición del webinar Ley de Protección Datos.cl y esperamos que esta sesión haya sido de gran valor para mejorar y seguir mejorando sus estrategias de marketing y estrategias digitales. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos por participar. Sigan atentos al sitio web, vamos a subir cosas, va a estar el curso de la MDD, va a estar mucho material informativo, mucho material educativo y estamos disponibles para ayudarlo tanto desde la tecnología, desde lo legal o desde el marketing para hacer buen marketing.